Que Dios les bendiga y les guarde, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy viernes 23 de enero. Feliz viernes. Estamos en nuestra serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 23 y este devocional se titula La carne es débil. Estamos estudiando la vida del apóstol Pedro y nos encontramos en las escenas justo antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ya vimos que tuvieron un momento muy emotivo, celebraron la Pascua, en la última cena fue instituida por nuestro Señor Jesús. Jesús lava los pies de sus discípulos, predice la negación de Pedro, les da muchas enseñanzas, no las leímos todas porque nos estamos concentrando en Pedro y en las interacciones que Jesús tuvo con Pedro específicamente en estas últimas horas antes de su crucifixión. Salen de la casa y van a orar. Jesucristo los lleva a el Monte de los Olivos, donde había un pequeño jardín llamado Getsemaní, donde parece que Jesús acostumbraba orar. Era como un lugar importante para nuestro Señor Jesús, para tener comunión con su Padre Celestial. Y ahí en el huerto de Getsemaní, Jesucristo va a llevarse a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, más, digámoslo, aparte, para orar más intensamente. Y luego Jesús va todavía más intensamente, más profundo, a orar solo con su Padre Celestial y le pide a sus discípulos, oren conmigo, quédense despiertos. Y no se quedan despiertos, como vamos a leer. Hay muchas enseñanzas en esta escena, en este texto, vamos a ellas, vamos a ser desafiados por nuestro Señor Jesús a mantenernos firmes, alertas, despiertos, en medio de las horas más difíciles. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra maravillosa, porque nos hablas día con día, Dios mío. Ayúdanos a estar despiertos, alertas, en los momentos de más oscuridad, Señor, para resistir la tentación y para ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios en Marcos 14, del 32 al 41. Dice así la palabra de Dios. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Está hablando de Jesús. Nuestro Señor Jesús pasando por un momento de presión extraordinaria. Es tal angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, una expresión de amor y cercanía a Dios, querido Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pero la carne es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Gloria a Dios por su palabra, mis amados hermanos. Una escena muy intensa. Tenemos que entenderla así. Es una escena muy intensa. Jesucristo está pasando por una crisis, por un momento de angustia. Y de hecho hay una metáfora aquí muy interesante porque este huerto se llama Getsemaní, que literalmente significa en el idioma original, significa prensa de aceite. Es donde pasaba el olivo. Seguramente había ahí una fábrica, un negocio en el que se presionaba a los olivos para sacar el aceite. Y es interesante que es exactamente lo que está ocurriendo con nuestro Señor Jesús. Está ante una presión extraordinaria. Jesús está pasando por un momento de crisis. Nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y aquí lo vemos.
en ese momento de prueba a nuestro Señor Jesús. Dice, no lo leímos creo en Marcos, pero otros textos nos dicen que sudaba como gruesas gotas de sangre en el momento de la oración. Hay quienes dicen que literalmente estaba sudando sangre. Y es una condición médica que se sabe que ocurre cuando alguna persona está siendo afectada por un estrés, por una angustia excesiva. Se pueden incluso romper algunos vasos capilares de la frente y la sangre se junta con el sudor y parece sangre, está sudando sangre y de hecho es sangre combinada con sudor. Otros dicen que simplemente está diciendo que eran como gruesas gotas de sangre, no que fuera sangre realmente, sino que sudaba tanto y de una manera tan profusa que el sudor escurría espesamente como gruesas gotas de sangre. En términos médicos, lo que haya pasado no es lo importante. La enseñanza aquí es que nuestro Señor Jesús está pasando por una crisis tremenda. Porque lo que está a punto de hacer nuestro Señor Jesús, y Él lo sabe, no solamente es una cuestión de muerte, de dolor físico. Va a ser una muerte cruel, tremendamente cruel. Y un dolor físico, un sufrimiento tremendamente grande. La crucifixión era una pena de muerte terriblemente cruel y dolorosa, humillante. Pero si eso fuera poco, no es todo lo que está pasando a nuestro Señor Jesús. Hay una cuestión aquí espiritual. Jesucristo está a punto de cargar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, de llevar sobre sus hombros la ira de Dios que merece nuestro pecado. Él lo va a sufrir en nuestro lugar. Por eso desde la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una expresión de lamento que viene del Salmo, por supuesto, pero también es una expresión de una realidad espiritual. Jesucristo está sufriendo lo que tú y yo merecíamos. No solamente la cruz física, sino el castigo de nuestro pecado. La Biblia dice que el que no cometió pecado fue hecho pecado para que nosotros fuéramos inocentes. Y de hecho Jesús ora, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En su primera oración, su segunda oración, ora algo similar. Mateo nos dice que ora algo similar, como que Jesús está aceptando, si no es posible, que yo beba este trago amargo, que se haga tu voluntad. Esta oración de Jesús es modelo para todos nosotros. Porque nuestras oraciones muy a menudo son, Señor, que se haga mi voluntad. Señor, que se haga lo que yo quiero. Señor, concédeme mis deseos. La oración de Jesús fue, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, concentrándonos ahora sí en Pedro, Jesucristo va con sus 12 discípulos, se lleva a los 3 a un lugar más íntimo y luego va él solo a orar y les dice a sus 3 discípulos, oren conmigo, los necesito. Y aquellos se quedan dormidos. Cuando vuelve Jesús después de orar por una hora estuvo orando Jesús y les dice, no pudieron orar una hora. Seguramente empezaron orando y seguramente nos ha pasado, ¿no te ha pasado que estás orando en tu cama de rodillas y de pronto se te empieza a ir la mente a otros lados o hasta te quedas dormido? Es tarde, ya es de madrugada, aquí donde está Jesús y por supuesto los discípulos tienen sueño, seguramente empezaron bien, Jesús lo sabe, por eso les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, tienen sueño, se quedan dormidos. Jesús vuelve después de una hora de estar orando, solo nos dice una frase de la oración, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero Jesús estuvo orando en ese sentido durante una hora, vuelve y están dormidos, no pudieron quedarse, y le habla a Pedro en específico, Pedro, ¿no pudiste orar conmigo una hora? Manténganse alertas para que no caigan en tentación. Se va y ora por otra hora, regresa y lo mismo. Dice que los discípulos ni sabían qué decir. Pues, perdón, Señor, ¿qué decimos? La tercera vez vuelve y cambió un poco. Jesús otro texto, otro evangelio, me parece que es Lucas, nos dice que fue fortalecido por un ángel de Dios que estaba con él. En este momento de crisis, Dios estaba con él. Y lo fortalecía ahí. Y parece que cuando volvió Jesucristo la tercera vez, ya no les reclama, más bien les dice, ¿siguen durmiendo y descansando? Está bien, se acabó, dice Jesús. Después va a pronunciar unas palabras similares desde la cruz. Consumado es. Ya tomó la decisión, voy a ir a la cruz. Voy a morir por ustedes.
Está decidido. No fue cosa fácil para Jesús. Hay quien piensa que ir a la cruz para Jesús fue como un paseo en el campo. O sea, eso vine, vamos a morir en la cruz. No, fue algo grave, fue algo crítico. Pero tomó la decisión, dice la Biblia, por el gozo puesto enfrente suyo. Le pareció poco el sufrimiento comparado con la bendición del resultado. Tu salvación, mi salvación. Enseñanzas para nosotros el día de hoy, mis amados hermanos. Número 1, mantente alerta para soportar la tentación. Mi amado hermano, es importante que como cristianos entendamos lo que significa ser un discípulo de Jesús. Uno que tiene disciplina. Discípulo viene de disciplina. Alguien que se disciplina para seguir a Jesús. Dios nos da herramientas para ayudarnos a entrenar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra vida, para ser discípulos verdaderos. La oración, el ayuno, las disciplinas cristianas. No son solamente un acto religioso, mi amado hermano, son entrenamiento de Dios para la lucha espiritual que existe y que es real. La oración es el arma y el entrenamiento, el ayuno nos prepara para tener disciplina y poderle decir no a las tentaciones de este mundo. Tristemente, el día de hoy los cristianos nos hemos vuelto tan acomodados. Buscamos nuestra comodidad en vez de nuestro entrenamiento espiritual. Las iglesias cada vez hacen menos noches de oración y cada vez hacen más servicios cortos, orientados a mantener contenta a la gente, en vez de mantenerla activa y entrenada en la palabra de Dios, en la oración, en la disciplina cristiana. Velad, dice Jesús, mantente despierto. Pon a trabajar tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo. Y no se trata de flagelarse, se trata de disciplinar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón para la lucha espiritual que existe y que es real. Número 2, la verdadera obediencia se prueba en la crisis. Muy fácil prometer, como veíamos ayer a Pedro, pero aquí está el momento real. Es de noche, tienen sueño. Ahí es donde se prueba la verdadera obediencia y Jesucristo pasa la prueba, los discípulos no. Jesucristo está en esta prensa de aceite, sudando como gruesas gotas de sangre. Pero Jesús pasa la prueba, ora, 3 horas oró. Y estuvo dispuesto a decir que se haga tu voluntad, no la mía. Esa es la tercera enseñanza. Cumple la voluntad de Dios, mi amado hermano, no la tuya. Cumple la voluntad de Dios, no la tuya. Termino con este dicho. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No seas un camarón que se duerme, mi amado hermano, porque el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Los cristianos fuimos llamados a ser salmones que nadan contra la corriente. Y mira, déjame te lo termino diciendo así. Una cosa es descansar en Dios y otra cosa es dormirse en sus laureles. ¿De cuáles eres? ¿De los que descansan en Dios, en la oración, en la disciplina de la oración? ¿O de los que se duermen en sus laureles y son llevados por la corriente? Mantente alerta porque la carne es débil, pero el espíritu, si está dispuesto y es fortalecido por Dios, puede vencer, no por nosotros, sino por aquel que está en nosotros. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a mantenernos firmes, fuertes ante las tentaciones de este mundo, disciplinados en la oración. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.